Cordial saludo, estimada profesora Paula Daniela. Mis compañeras y yo, a continuación, desarrollaremos la actividad número 5 para abordar las alteraciones en la cognición y la conciencia. Bienvenida. Para llevar a cabo una aproximación frente a las alteraciones que afectan la cognición y la conciencia, mis compañeras Diana Ayala, Jacqueline Lara y yo, Olga Lucía Pinzón, tendremos en cuenta el desarrollo de unas preguntas orientadoras que permitirán establecer cuáles son efectivamente esas afectaciones a nivel del funcionamiento de estos procesos neuropsicológicos. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Ayala, gracias Olguita, y les vengo a hablar del inconsciente cognitivo. Decimos que el inconsciente cognitivo hace referencia a procesos mentales que ocurren sin que la persona sea explícitamente consciente. En pocas palabras, son procesos e información que influyen en la percepción, la toma de decisiones y el comportamiento sin que la persona sea consciente de ello. Es decir, que sin este proceso automático estaríamos abrumados con la cantidad de detalles que tendríamos que gestionar conscientemente. Otra de las preguntas es, ¿qué es negligencia atencional? Decimos que la negligencia atencional, también conocida como negligencia espacial o síndrome de negligencia espacial, decimos que es un trastorno en el que un individuo muestra falta de atención o conciencia reducida de un lado del espacio, donde generalmente debido a algún daño cerebral como los que afectan el lado derecho del lóbulo parietal. Una de las características también es la deficiencia por la incapacidad de responder a estímulos en el lado opuesto a la lesión, incluso cuando la visión, la audición y otras funciones sensoriales estén normales. En conclusión, podemos decir que la falta de atención afecta la capacidad de una persona para poder procesar información de un lado del espacio y este puede manifestarse en varios tipos, afectando la percepción visual, auditiva y la representación mental. Les hablaré también de los tipos de negligencia. Decimos que hay negligencia unilateral. La negligencia unilateral se refiere a una condición en la que un paciente ignora estímulos en un lado específico del espacio, puede ya sea el izquierdo o el derecho, debido a una lesión en el hemisferio cerebral opuesto. Esta negligencia puede manifestarse en diferentes formas, espacial, visual, auditiva, como les mencionaba anteriormente. Otra sería la negligencia representacional. El paciente no solo ignora estímulos en el mundo externo, sino que también muestra negligencia hacia estímulos en su mente como la representación mental de un lugar o una situación. También hablamos de negligencia motora, que esta se refiere a la falta de uso y movimientos de una parte del cuerpo en el lado opuesto al daño cerebral, a pesar de que no hay una parálisis física evidente. Gracias. La terminología de memoria y aprendizaje inconsciente puede sostenerse desde la visión innovadora de Froude, quien habla sobre el funcionamiento de la mente humana en el procesamiento de la información inconsciente. Gracias a la evolución y a los estudios dados en métodos experimentales y la reinterpretación de síndromes neuropsicológicos dados en el estudio de fenómenos como la memoria, la percepción y el aprendizaje que operan sin involucrar la conciencia. Froude argumenta que la mente humana tiene una amplia capacidad para procesar la información a través de módulos especializados que actúan de forma automática. Es decir, que las personas pueden responder a estímulos sin que se den cuenta de ello. Para esto, se puede decir que también las habilidades y los aprendizajes que se han desarrollado a través de la vida del ser humano pueden darse de forma inconsciente sin tener un procesamiento y una búsqueda de ese aprendizaje en el consciente. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner tienen una relación estrecha con la idea de los módulos especializados. Son enfoques que sugieren que la mente está compuesta por capacidades independientes y especializadas. Esta independencia de capacidades es donde Gardner sostiene que los diferentes tipos de inteligencias que operan de forma independiente son similares al módulo cognitivo que procesan información de forma automática. También podemos encontrar que el módulo como inteligencia puede interpretarse que cada tipo de inteligencia puede ser vista como un módulo especializado, como un módulo cognitivo que permite resolver problemas en contextos culturales específicos.
y desde el contexto educativo o pedagógico se reconoce que se fomenta dentro de las aulas las capacidades diferentes de cada uno de los estudiantes, adaptando la enseñanza a las fortalezas de sus mismas habilidades. La percepción inconsciente juega un papel importante en la memoria y en el aprendizaje. Desde la memoria contemplándose de largo plazo, que se divide en dos, en explícita y en implícita. En la implícita se da a través de repetición y experiencia. Un claro ejemplo de cómo la percepción inconsciente impacta en nuestra capacidad de recordar la información sin acceder consciente a esos recuerdos. A diferencia de la explícita, que en ella sí se requiere hacer un bosquejo de algunos recuerdos en esa memoria donde se almacenan. Desde el condicionamiento clásico y experimentos dados por Pavlov al condicionamiento operante con las experiencias de Skinner son las que permiten predecir las respuestas condicionadas a un estímulo que estuvo asociado donde se puede exportar sin que la persona sea consciente de esa asociación original. Es decir, que la percepción inconsciente influye en estos dos comportamientos. La percepción inconsciente del aprendizaje permite adquirir conocimientos y habilidades de forma automática. Desde aquí el aprendizaje automático es donde se puede aprender simplemente porque se está asociando a estímulos y a respuestas que son repetitivas y estas son almacenadas de forma inconsciente. En el contexto educativo, el conocimiento no está concentrado solamente en memorizarse, sino que en el ejercicio constante de un término, de un ejercicio académico, deportivo, este se va guardando en el inconsciente para que se utilice en el momento menos esperado. Aquí se demuestra la eficiencia del cerebro en procesar y almacenar la información inconscientemente y se destacan los módulos cognitivos y especializados que se desarrollan en el cerebro. También se pueden experimentar la influencia del comportamiento y la toma de decisiones desde la percepción inconsciente, que es donde se activan recuerdos y habilidades almacenados en los individuos y que pueden reaccionar a situaciones usándolos sin tener un análisis previo y consciente de los mismos. Comprender el papel del inconsciente en los procesos cognitivos es crucial en el desarrollo de la mente humana para ver cómo opera en la vida cotidiana de las personas. En esta parte final de nuestra presentación me voy a referir a los síndromes neuropsicológicos en los que evidentemente encontramos alteraciones a nivel cognitivo y de conciencia. Mi nombre es Olga Lucía Pinzón Avellaneda. Voy a referirme en cuanto a los síndromes de inatención a dos tipos. Uno, que es la aproxexia, en el cual encontramos alteración generalmente de todas las dimensiones o todos los circuitos de la atención. En este sentido, pues la persona entra en un estado de perplejidad que se llama delirio o estado también agudo de confusión, en el cual la persona, a pesar de que mantiene un estado de alerta, este estado no es voluntario y por ende la persona generalmente no suele responder de manera adecuada a los estímulos externos. El segundo tipo es la disproxexia y en ella solamente podemos encontrar alteración de alguna modalidad de la atención. Su síndrome más característico lo encontramos en la heminegligencia, que es esa incapacidad para detectar información de un lado de la realidad, usualmente del lado izquierdo, debido a que todos los procesos de atención generalmente son dominantes o todos sus circuitos se localizan a nivel dominante en el hemisferio derecho, por lo que sus lesiones generalmente entonces se suceden a nivel izquierdo. ¿Qué pasa aquí? Y de acuerdo al autor Allegri en el año 2000, menciona que, por ejemplo, a nivel de mi negligencia encontramos comúnmente el síndrome de la mano ajena, en el que se altera esa capacidad de identificar el miembro superior izquierdo como propio.
La persona cree que de pronto es una prótesis o generalmente le da cualidades que no son naturales, sino como percibir su parte del cuerpo como si fuera plástica o en algunos de los casos creer que no es de él y pertenece a otra persona. Por otro lado, también encontramos algunos otros trastornos que están asociados o que presentan algún tipo de estas características de síndromes de inatención y son aquellos que pues evidentemente tienen una lesión a nivel de su sistema nervioso y encontramos por ejemplo el trauma craneoencefálico leve o lesión cerebral traumática. También están los trastornos por accidente cerebrovascular, está también el síndrome de miembro fantasma y la enfermedad de Alzheimer. Otro síndrome neuropsicológico presente son las alteraciones perceptuales. Para poderlas explicar, voy a remitirme al autor Pineda, año 2018. Inicialmente voy a referirme a las habilidades perceptuales en ausencia de enfermedad o en ausencia de alteración. En este sentido, las definimos como aquellas habilidades perceptuales o noxias que permiten a las personas el reconocimiento e identificación de la realidad a través de los órganos de los sentidos. Es decir, que existen diferentes tipos de reconocimiento en razón de la función perceptual que la persona esté utilizando para poder identificar esa realidad. Cuando hay alteraciones tenemos que hablar de anoxias y las que hacen referencia a la función del tacto están denominadas anoxias somatosensoriales. Allí encontramos tres. Una es la asterognosia y aquí en la asterognosia encontramos que la persona es incapaz de reconocer características de alguna cosa a través del tacto. También encontramos la agrafestesia, en la cual la persona presenta incapacidad para identificar dibujos que han sido realizados sobre su piel. Está la extinción cortical o también llamada incapacidad para identificar uno o dos puntos que se tocan en la piel de la persona. La persona es incapaz de identificar ese lugar que ha sido tocado y también es incapaz de reconocer el elemento que se utilizó para ser tocado. Cuando hablamos de alteraciones en la función visual, nos referimos a anoxia visoespacial y estas son de dos tipos. Una que es la anoxia para objetos, en la cual evidentemente la persona es incapaz de hacer un reconocimiento de las cosas usando la visión, pero se apoya en el reconocimiento táctil que aún conserva. En cuanto a la desorientación espacial, aquí la persona es incapaz de ubicarse a nivel espacial teniendo en cuenta señales o indicaciones espaciales como arriba, abajo, la derecha o la izquierda. El autor también nos habla de que pueden existir entonces alteraciones, especialmente en este caso del esquema corporal. Y aquí voy a señalar dos. Una es la despersonalización, en la cual la persona evidentemente empieza a tener una incapacidad para reconocer y dar sentido a sí mismos. Las vivencias de su cuerpo corporales no las puede identificar y empieza a sentirlas anormales. También puede sentir un entumecimiento emocional y también una sensación de alienación del entorno. Por otra parte, el trastorno de la identidad de la integridad es aquel en que la persona siente una urgencia por ser amputado de sus propias extremidades y estando estas en condiciones de no afectación, es decir, estando sanas.